Ya. Bien, voy a aumentar el tamaño de la letra. 160. Ya. Habíamos hecho un problema de... Bueno, ya hicimos dos problemas con presión. Ya. Entonces vamos a continuar. Y lo último que hicimos fue... un problema con temperatura, ¿se acuerdan, no? Este problema lo habíamos hecho. Y lo que no me acuerdo, si después de haber hecho este problema, les dio un práctico donde calculen la presión. No me acuerdo, la verdad. No, ingeniero, no dio tiempo. No dio ningún práctico, ingeniero. Se cortó la Perfecto. clase. Entonces ahorita voy a... Porque esto ya hicimos la temperatura, todo ya se hizo esto. Y lo último que hicimos fue este problemita, ¿sí? Bien, entonces sáquenle captura de pantalla a la tarea para el próximo miércoles, ¿ya? Permítanme, entonces, a ver, permítanme, alguien está haciendo su escándalo aquí. Ahorita lo vamos a silenciar. Ramos Zurita, Olivia, ya está silenciado. Bien, voy a buscar entonces trabajo práctico para la próxima clase. ¿Dónde está? Más aquí abajo. Está también en la guía que está a la venta, digamos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, si está en la guía, no importa, pero acá ustedes van a sacar una captura de pantalla. A ver, permítanme, voy a buscar la guía. ¿En qué página está? Un ratito. ¿Dónde está el práctico? Aquí tengo la guía termodinámica. Entonces, de la página... Hicimos este problema. Entonces, los problemas de presión, ¿dónde se encuentran? Aquí está. Y hay tres problemitas. Página 44 de la guía. Ya, a ver, entonces. Me voy a la página. Página 52. A ver, 49. Ya, aquí están los... Ya, van a sacarle captura de pantalla a estos ejercicios. Ya, aquí están dos ejercicios de práctico. Ya, este es un primer práctico para la siguiente clase. Estamos hablando de la guía, es el número, el problema 1.1, página 44. Aquí está la página 44. Esta es la página 44 de la guía. Entonces van a resolver estos dos ejercicios que tienen su respuesta. Sáquenle captura de pantalla. Clic. Ya. Ahora, esos son dos problemas. Continuamos con el problema, este problema de acá. Bueno, el problema 1.2, este 1.2 tiene su gráfica. Es esta su gráfica. Esta es su gráfica, ¿ya? 1.2. Ahora, este 1.3, sáquenle captura de pantalla su propia gráfica. Lo voy a hacer más chico. Para que se vea. A ver, inicio. Lo voy a anclar esto. Voy a poner un tamaño más chico. Para que se vea, permítame. ¿Dónde está? Que sea 100%. Bien. Entonces, aquí está el ejercicio 1.3 con su respectiva gráfica. No sé si se ve. A ver, un poquito más, lo voy a hacer el tamaño un poquito más grande para que se vea mejor. Ahora sí, este es el 1.3. Tiene su respuesta, ¿ya? Este es el problema 3. Sáquenle captura de pantalla.
Ya, repito, son problemas de la guía termodinámica. Esta es su gráfica del problema 2, ¿ya? Esta es su gráfica. A ver, saca su... Esta es la gráfica del problema 1-2. Ya, entonces esos 3 problemitas me lo traen resuelto, me lo envían, mejor dicho, a más tardar el día miércoles, ¿ya? Si van a la guía, es la página 44, ¿ya? El problema 1, 2 y 3. Bien, entonces ahora continuamos con el avance, ya tienen tarea para la próxima clase. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta antes de continuar con el avance? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Inge, está todo claro. A ver, otro por ahí. Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Bueno, no hay pregunta, entonces sigamos adelante. Vamos compartiendo pantalla. Entonces, ya habíamos avanzado hasta aquí. Lo último que se hizo fue este problema con temperatura. ¿Se acuerdan que no había que tocar el delta, que los delta eran los mismos? Ya. Entonces comenzamos en específico. Esta sería entonces la quinta clase. Bien, entonces, ¿cómo se define volumen específico? Se define como volumen total sobre la masa. Volumen total sobre la masa. Además, el volumen específico se puede afirmar que es el recíproco o la inversa de la densidad. Y aquí no lo había puesto, pero hay que colocarlo ya. Entonces, no sé por qué no lo puse, jóvenes. Ya. Hay que colocar lo siguiente. Ya. Entonces decimos, el volumen específico se define como el recíproco o la inversa de la densidad. Entonces acá ponemos, en vez de este B, le ponemos 1 y abajo colocamos la letra griega ρ, densidad. Ya, entonces voy a colocar yo acá la densidad. ¿Dónde está la ρ? Aquí está. Entonces el volumen específico se define como... Un momentito, a ver. Ya. Entonces, una definición alternativa es que el volumen específico es o la inversa de la densidad. Esto vamos a utilizar, por ejemplo, cuando estemos viendo el flujo caudal másico, más adelante, ¿ya? Bien, ¿en qué se mide el volumen específico? Eso se mide en metros cúbicos sobre kilogramos, pies cúbicos sobre libra, centímetros cúbicos sobre gramos, litros sobre gramos. O sea, la idea es que sea unidad de volumen sobre unidad de masa. Bien, punto aparte. Claro, propiedades termodinámicas. Son 2 clases, ¿no? Las 2 clases de variables termodinámicas. Por un lado tenemos las variables termodinámicas intensivas y por otro lado tenemos las variables termodinámicas extensivas, ¿ya? Las intensivas y las extensivas. ¿Cuáles son las intensivas? Las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia o masa, como ser, por ejemplo, la presión, la temperatura, el volumen específico, la densidad, ¿ya? Eso, la energía interna específica, la entalpía específica, la entropía específica, o sea, todo lo que es específico no depende de la cantidad de materia. Ahora, tenemos las otras variables que son las variables termodinámicas extensivas. Esas sí dependen de la cantidad de materia o masa.
como por ejemplo el volumen, la masa, ¿sí? Ya, eso está anotado aquí abajo. Vamos viendo, ahí está. Variables intensivas y extensivas. Las intensivas, como les dije, que no dependen de la cantidad de materia o masa. Ahí está la temperatura, la presión y etcétera. Y tenemos aquí la variable termodinámica extensiva, que depende de la cantidad de materia, como ser el volumen, la masa, el peso y la energía total, entalpía total, entropía total. Todo es extensivo. Ya. Todos los problemas que se hacen en esta materia básicamente radica en lo siguiente, en saber calcular variables intensivas y extensivas. Cualquier problema que ustedes tengan en termodinámica, si ustedes pueden calcular las variables intensivas y extensivas del estado inicial y del estado final, lo demás es pan comido, porque solamente es aplicar, digamos, la primera ley donde hay calor, hay trabajo. O sea, le va a pedir calor, le va a pedir trabajo. Si pide calor y trabajo, si pide potencia, flujo calórico, todo eso está en función de variables intensivas y extensivas. Entonces, si ustedes pueden, si ustedes saben calcular estas variables intensivas y extensivas, una vez que se tenga eso, calcular calor, trabajo, potencia, flujo calórico, es lo de menos, porque es simplemente aplicar la primera ley. Y la primera ley para sistemas cerrados, para sistemas AF, para sistemas AF. Ya, entonces, pero lo complicado, digamos, ¿no? Determinar estas variables, las intensivas y las extensivas. Ustedes, conociendo las variables intensivas y extensivas de un estado inicial, de un estado final, calculan todo, calor, trabajo, potencia, flujo calórico. Inclusive, como ya tienen las variables intensivas, se puede graficar, pueden graficar en un diagrama presión versus volumen específico, presión versus entalpía, temperatura, entropía, pueden hacer cualquier gráfica. ¿Ya? Lo triste es cuando no pueden una de estas variables intensivas, ¿no? Ahí sí no van a poder sacar calor, no van a poder sacar trabajo, no van a poder calcular potencia ni flujo calórico. ¿Ya? Y estas variables intensivas, algunas veces hay que calcularlas por tanteo. Eso depende del problema. Entonces hay problemas donde hay que buscar una ecuación de prueba y con la ayuda de la tabla, vamos a ver más adelante, se le va a dar una tabla. Esa tabla es como que fuera una ecuación. Hay una tabla, presión con temperatura, me relaciona presión con entalpía, entalpía con energía interna, volumen específico con energía interna me relaciona. Como está tabulado eso, pues, si metemos al Excel eso, podemos sacar una función matemática por mínimos cuadrados. Podemos sacar una ecuación, un volumen específico en función de la energía interna, presión en función de volumen específico. O sea, se puede sacar una ecuación. Pero bueno, no, es una ecuación, pero está la tabla, digamos. La tabla es como una ecuación. Entonces, ¿qué se hace? Se plantea una ecuación lineal o no lineal y la tabla es otra ecuación y eso se resuelve por tanteo. Valores tabulados con una ecuación lineal o no lineal se resuelve por tanteo o por prueba y error. Entonces, en algunos casos, nosotros vamos a tener que tantear. Entonces, dependerá del problema para sacar estas variables intensivas. Una vez sacadas esas variables intensivas, ya sea hasta por tanteo, entonces ya es fácil calcular el calor, el potencia, flujo calórico o lo que les pida, o caudal másico. ¿Ya? Bien, punto aparte. Proceso termodinámico. Es un proceso físico que experimenta el sistema de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. O sea, hay muchos procesos termodinámicos que ustedes han visto, por ejemplo, en materias de abajo, en química general, en física 2, en físico-química. Por ejemplo, en un proceso cuando no cambia la temperatura, se llama proceso isotérmico. Si va otro, no cambia la presión, ¿cómo se llama ese proceso? Isobárico. Así es, isobárico o isopiéstico. Y si vamos de un estado a otro, ¿ya? Y no cambia el volumen, ¿cómo se llama ese proceso? A ver.
¿Quién se va a lanzar a la piscina? Isocórico. Ya, está bien. Isocórico, esa sería, digamos, una alternativa. Hay otra. A ver, otro nombre. Soy todo oído, jóvenes. No es isocórico, está bien. En química general, física 2, físico-química. Cuando uno cambia el volumen. Isométrico, así es. Isométrico, incluso isostérico. Tiene 3 nombres: isocórico, isométrico, isostérico. Ahora, si vamos de un estado a otro y no cambia, o sea, no existe transferencia de calor, ¿cómo se llama ese proceso? Adiabático. Así es, Henry Garrido, adiabático, proceso adiabático. Y si vamos de un estado a otro, a ver, si vamos de un estado a otro y no cambia la entalpía, ¿cómo se llama ese proceso? En las válvulas, por ejemplo, se da eso, en las válvulas. Seguramente en fisicoquímica han visto ustedes el coeficiente de Joule-Thomson. Y ahí se ve, cuando no cambia la entalpía, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Isentálpico? Proceso Isentálpico. isoentálpico. Así es, Lisbeth. Isoentálpico o isentálpico. O sea, tiene 2 nombres: isoentálpico o isentálpico. Y en fisicoquímica han entrado a ver la entropía, ¿ya? Cuando no existe... A ver, permítame, joven, aquí hay uno que está haciendo su escandalete. Lisbeth Blanco. No cerró su micrófono, Lisbeth. Ya. Cuando hablen, tienen que hablar y luego cerrar su micrófono. No lo dejen abierto ya. Ya, en fisicoquímica han visto cuando el desorden cinético molecular se mantiene constante, orden se mantiene constante. ¿Cómo se llama ese proceso? Isentrópico. Isoentrópico. La entropía tiene que ver con caos, tiene que ver con desorden, un desorden cinético molecular. Cuando entonces ese desorden se mantiene constante, se dice que es isoentrópico. Cuando la entropía se mantiene constante, cuando el desorden es el mismo, decimos que es isoentrópico. Ya, y cuando un sistema tiene intercambio de calor, va de un estado a otro, bueno, es un proceso diatérmico. Ya puede ser politrópico, ya, dependiendo, digamos, de las temperaturas y dependiendo del N. Ya, pero pudiera ser politrópico. Bien, entonces en esta materia vamos a ver, ya sea con agua o con gases, con aire, con nitrógeno, esos procesos: isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático. Ya, vamos a hacer ejercicio. Claro, en sistemas cerrados haremos isotérmico, isobárico, isocórico, adiabático, pero también vamos a trabajar, por ejemplo, en fisicoquímica, han hecho ese tipo de problemas, han calculado calor, trabajo en sistemas cerrados, tomando en cuenta este tipo de procesos, pero no han entrado, digamos, a cálculo de potencia en compresores, cálculo de caudales en toberas, cálculo de potencia en turbinas, o sea, no han entrado a eso, pero acá sí, por ejemplo, una turbina, un proceso adiabático reversible, o con un cierto rendimiento, trabajando con gases ideales. Una tobera igual que esté entrando gas y que tenga un cierto tipo de proceso. Entonces, vamos a ampliar un poquito más lo que han visto ustedes en fisicoquímica. Vamos a profundizar en sistemas abiertos: turbinas, compresores, válvulas, tanque que está saliendo, digamos, o que está entrando algún tipo de fluido. Ya. Entonces ya les indiqué los diferentes tipos de procesos. Proceso cuasi equilibrio. A ver, permítame, ¿qué ha pasado acá? Se ha abierto. A ver, parece que voy a compartir pantalla nuevamente. Ya.
que me está estorbando, digamos. Lamentablemente, lamentable. A ver, comparto nuevamente. Ya, permítame, lo voy a sacar Ahora sí, ya. Proceso cuasi equilibrio. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Perfecto. Ya, entonces, también se tiene varios nombres el proceso cuasi equilibrio. Se llama proceso ideal, reversible, cuasi estático. En realidad es un proceso lento, ¿ya? Es cuando la desviación del equilibrio termodinámico es infinitesimal. Y todos los estados por los que pasa el sistema durante este proceso pueden considerarse como estados en equilibrio, ¿ya? Durante este proceso, el sistema puede intercambiar energía en forma de calor y trabajo mecánico. Repito, este es un proceso lento. O sea, esto es lo opuesto a un proceso real. El proceso real es rápido. Por ejemplo, si yo tengo un cilindro, pistón, el pistón tiene una chaveta, o si no es un clavo, un pasador, y adentro tengo un gas a alta presión. Saco la chaveta o saco el clavo, el pistón sale disparado como un proyectil. Entonces ese proceso no es cuasi equilibrio. Ese es un proceso real, irreversible, rápido, ¿ya? O si no, por ejemplo, si yo tengo un tanque o una caldera, estoy calentando agua, la caldera tiene su válvula de alivio, ¿ya? O si no, la caldera común y corriente, la que ustedes conocen, le ponen agua para desayunar, ¿ya? Entonces, una vez que la temperatura va aumentando de 27 a 40, 50, cuando llega a 98 y cuando ya está hirviendo el agua, el pico de la caldera comienza a sonar, ¿sí? Basta que salga una pizca de vapor, ese proceso es irreversible, ya no es cuasi equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay forma, no hay manera de que una vez que salga una pizca de vapor, no hay forma de agarrar ese vapor y meterlo en la caldera, porque ya escapó. Lo mismo ocurre con los calderos industriales. Ya tienen su válvula de salida de vapor y tiene una válvula de alivio. Cuando calentamos me estoy quedando sin tiempo, jóvenes. Ya. Cuando calentamos una caldera, por ejemplo, ¿no? Está saliendo vapor, tiene su válvula de salida de vapor, pero por algún motivo, por alguna razón, esa válvula de salida del vapor se atascó, se fregó, entonces el vapor ya no sale. Pero la caldera, los calderos industriales que hay en los ingenios, en Guavirá o en Agua Salvador, esos trabajan día y noche, trabajan todas las zafras, eso no se paran esa caldera, trabajan día y noche. Entonces, si la válvula de salida de la caldera se atasca, se frega y no sale vapor, esa caldera se convierte en una bomba. Entonces, pero para que no explote, para que no reviente, porque estamos hablando de una presión alta. ¿Cuánto es una presión alta? 20 atmósferas. ¿Cuánto le pone a un neumático? A un neumático le ponen, cuando le dicen, échele al que infla el neumático, échele 30. ¿30 qué? 30 libras fuerza por pulgada cuadrada. Eso más o menos equivale, sabiendo que 1,030 equivale a 14,7 PSI, le están echando más o menos unas 2 atmósferas nomás a su neumático. Y ese neumático cuando revienta, no sé si alguna vez has visto reventar un neumático, una llanta de un micro, de un automóvil, revienta, ¡pah! Hace un ruido, hace un ruido, un gran ruido, digamos, ¿no? Y eso que está a 2 atmósferas. Y las calderas están a 20, 10 veces más que la presión de una llanta. Los calderos son bombas en los ingenios, son bombas. Que si explota, ocasiona, bueno, siguen explotando las calderas, ¿ya? A pesar de que tienen válvula de seguridad. La caldera arriba tiene su valvulita de seguridad, que cuando la válvula donde sale vapor se atasca, se frega, esa válvula de alivio, cuando llega a una presión determinada, qué sé yo, a 24 o a 25 atmósferas, esa válvula comienza a evacuar. Va saliendo, por más que calentemos,
va escapando el vapor al medio ambiente ya. Y esto hace de que la caldera no explote, no reviente, no mate gente, ya, no haga daño, digamos, a la fábrica. Entonces, cuando escapa ese vapor, en esa caldera el proceso ya fue irreversible. Ya no fue con equilibrio, fue un proceso real. Porque una vez que escapó una pizca de vapor que salió por esa válvula de alivio, no hay manera, no hay forma de agarrar ese vapor que escapó y meterlo a la caldera. No, no se puede. Entonces ese proceso es irreversible. A diferencia de este proceso cuasi equilibrio, que es un proceso lento. ¿Ya? Otro proceso que es contrario a este, cuando tenemos, por ejemplo, un tanque. Tengo un tanque A, un tanque B, ¿ya? Entonces, está los comunicados, una tubería y una válvula. En uno hay aire a presión de 5 atmósferas. En el otro hay aire a presión de 10 atmósferas. Entonces, yo abro la válvula, el aire donde la presión está alta, 10, va al tanque 5. El fluido siempre avanza de presión alta a presión baja. Entonces, pero bueno, al final, digamos, se nivelará, si dejamos la válvula abierta, a una presión entre 5 y 7, que puede ser, qué sé yo, 6, o puede ser 7, 7,5. Esa presión, por ejemplo, a la cual se nivela, se calcula, ¿sí? Algunas veces hay que calcularlo por tanteo, pero se calcula la presión final, ¿ya? Pero ya una vez que se ha mezclado esas dos sustancias, esa mezcla, por ejemplo, de sustancias, ese no es un proceso, pues, equilibrio, es un proceso real, irreversible. Porque una vez que se mezcló, no hay manera de separar, digamos, de separar eso. O si yo tengo, por ejemplo, acá, hay oxígeno y tengo, a ver, ¿cómo es? Nitrógeno y oxígeno en ciertas cantidades, se mezcla, se va a transformar aire, ¿ya? Entonces, pero no hay forma de separar ese oxígeno del nitrógeno. Esa mezcla de sustancias es un proceso irreversible. Ya no es cuasi equilibrio, ¿ya? Entonces, cuasi equilibrio básicamente es cuando el proceso es lento, cuando el pistón va subiendo lentamente. ¿Ya? Porque cuasi equilibrio o proceso reversible. Porque una vez que se realiza el proceso, por ejemplo, un pistón y cilindro, digamos, ¿no? Lo calentamos y el pistón va a subir lentamente, qué sé yo, a una cierta altura. Y puedo volver al estado inicial enfriándolo. Lo enfrío, el pistón va bajando lentamente. O sea, proceso casi equilibrio, reversible. Que una vez que se realizó, se puede, enfriándolo, podemos retornar al estado inicial. ¿Ya? Bueno, entonces el proceso casi equilibrio, el proceso real. Ya está la diferencia. Bien. Sustancia pura. Acá hago un pequeño paréntesis. No sé si, porque ya vamos a necesitar unas tablas termodinámicas. No sé si el ayudante Ariel ya les ha dado las tablas termodinámicas. Hay que pedirle al ayudante para que les proporcione, ¿ya? Y yo también voy a enviar, pero vamos a ocupar estas tablas la próxima clase para ver la sustancia pura. ¿Ya? No sé si ya les ha dado Ariel las tablas. A ver qué me dicen. Dejo de compartir. A ver qué dicen, jóvenes. Sí, ingeniero, ya nos mostró las tablas y dijo que no las iba a pasar. Ah, pero no les ha pasado todavía. Todavía no. ¿Cuándo tienen clase con Ariel? El viernes. El viernes en la mañana. Ya. Perfecto. Entonces, hay que pedirle para que... Pero nosotros tenemos clase el miércoles. ¿Qué día ahora? Lunes, ¿no? El miércoles vamos... Bueno, de todas maneras, yo le voy a mandar mi tabla para que saquen los valores de tabla. Bien. Por acá, por mi casa, hay una bulla, joven. No sé si se escucha. Sí, ingeniero. Poco. Sí. Está la banda, digamos, pasando por mi calle. Ya, a ver, voy a dejar entonces, ya no va a botar el... La grabación se ha detenido. Ya. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta antes que el Zoom nos vote?
No quiero avanzar a sustancia pura por el tema de que necesitamos las tablas, ¿ya? O sea, eso corresponde ahorita. Para esto tengo que hablar con tabla. ¿Ves? A esta presión hay una tesis, o sea, que necesito las tablas, digamos. Entonces, este punto de sustancia pura lo vamos a dejar para el día miércoles. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes, antes que nos despidamos? ¿No hay pregunta? Ingeniero, buenas tardes. La tarea era para el miércoles. Vale, Mamani. Para el miércoles. La tarea es para el miércoles. Ya. La tarea es para el miércoles. Ya les mandé yo saquen, digamos, captura de pantalla, pero también está en la guía que está a la venta, digamos, ahí van a encontrar igual en la página 44. Ya, ok, está bien, ingeniero. Bien, otra pregunta por ahí. ¿No hay preguntas, jóvenes? Juan Limache. Buenas tardes. Dígame. ¿Esa guía dónde podemos conseguir, ingeniero? Ya, está en la calle, en la avenida Centenario. Ya le mandé yo la ubicación a Bernal. Bernal, otra vez envíele a su compañero la ubicación, ¿ya? Está en la avenida Centenario, a una media cuadra antes del segundo anillo. Hay una fotocopiadora, antes se llamaba fotocopiadora El Poste. Ahí se encuentra. ¿Está por ahí Bernal? Bernal. Lo voy a volver a enviar. Envíelo nuevamente al nuevo grupo, ¿ya? Entonces ahí va a encontrar la guía. Ahí le va a mandar la ubicación Bernal. Gracias, ingeniero. Gracias. Ok. Una última pregunta por ahí. Ya. Bueno, jóvenes, me despido de ustedes. Nos vemos el día miércoles. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Hasta luego.